Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Estamos aquí de regreso en Radio del Azufre. Estamos transmitiendo el segundo episodio de Tañer las Cuerdas, podcast que estamos dedicándolo para el análisis de este proyecto interesante, interseccional, interdisciplinario y muchas otras cosas que pues hoy estamos profundizando. Así que bienvenidas, bienvenidos. Quiero darle la palabra para introducir la discusión del día de hoy a Carla Caravantes, que es la titular de este proyecto que estamos aquí analizando. Carla, muy buenos días. Por favor, adelante. Hola Oscar, buenos días. Pues bueno, espero que todos se encuentren muy bien aquí después de unos días de puentecito, ¿no? Un mini puentecito. Estamos aquí pues muy entusiasmada por estar aquí. Espero que ya estén acompañados de su cafecito, su tecito, matecito o bueno, lo que hayan decidido tomar. Pues estamos aquí encontrándonos en este segundo episodio de Tañer las Cuerdas, que por cierto, Tañer las Cuerdas es parte del título de un capítulo del libro de Javier, y que desencadenó en mí una gran curiosidad, ¿no? Por el investigar qué es tañer, que bueno, no solamente me ha pasado a mí, ¿no? De repente varios me han dicho, ¿y de dónde sacas eso? Entonces, bueno, me parece maravilloso porque pues no todas las palabras nos mueven, ¿no? De ese modo. Ahora sí que, a diferencia del primer episodio, donde algunos ya se conocían, en esta ocasión me parece ser que no. Y estaba pensando en qué era lo que podríamos coincidir los cuatro, ¿no? Llegué a la conclusión que bueno, no quiere decir que eso sea, pero me parece que hay en los cuatro una inquietud por la escucha y lo musical, ¿no? Aprovecho para presentar al economista de Azufre. Ya desde hace algunos años ha iniciado la radio por internet, incluso ya para cuando llega esto de la pandemia, pues ya tenía un dominio sobre las plataformas digitales, ¿no, Oscar? Es correcto, sí, muchas gracias. Pues sí, la idea de Radio El Azufre ha sido estar generando estos espacios. Sí, empezamos prepandémicamente y ahora con la pandemia se ha evolucionado y pues también un honor de tener aquí, de que pasen estas discusiones a través de Radio El Azufre y pues muy contento también aquí de intercambiar con este tema y este proyecto tan interesante que tienes. Gracias, Oscar. Y bueno, aprovecho también para presentar a Fabián. Él es artista sonoro. También tiene una formación, ¿no? Como psicólogo, pero bueno, a partir de su experiencia y su gusto, se ha inclinado siempre a lo musical, ¿no? La música experimental, el paisaje sonoro, que bueno, al ratito tendremos ahí una pieza que escucharemos de él. Que además tiene una postura muy crítica e interesante frente al psicoanálisis, ¿no? Entonces vamos a ver qué onda con esto, ¿no? Les comento que a Fabián lo conozco desde hace 2 años, en 2019, bueno, tuvimos la oportunidad de colaborar con algunas actividades por el Día Mundial de la Escucha, que es el 18 de julio, conmemorando, ¿no? El nacimiento de Murray Schafer, que es uno de los iniciadores del paisaje sonoro, que justo hace un mes, ¿no? Fue que fallece este personaje, ¿no? Bueno, este evento fue en Locatl, en el Centro Cultural que tenemos, bueno, que existe ahí todavía, que está resistiendo en Santa María la Ribera. Y bueno, pues ya en el 2020 pues se nos complicó con esto de la pandemia, el 2021 pues ya no hicimos tantos movimientos, pero esperemos que para el 22 podamos reactivar, ¿no, Fabián? Sí, seguro, muchas gracias, Carla. Sí, todo bien con esa, así nos conocimos y sí, pues ya Schafer pasó a la historia, ¿no? Ya, bueno, también era muy prescriptivo, hay que decirlo, era bien moralista Schafer, pero bueno, tuvo ideas interesantes también, como que nos dio cosas chidas también, pero sí, lamentablemente pues ya se murió.
Ajá, pero qué bueno que seguimos por acá y a ver cómo nos va hoy. Gracias. Y bueno, por otro lado, un gustazo tener por acá a Javier Jiménez. Como ya había mencionado, Javier pues es autor del libro El canto del cisne, entre partituras, psicoanálisis y música. Súper recomendado acá. Y bueno, luego de verlo y escucharlo en tantas conferencias y actividades, pues un placer, considero que tenemos mucha suerte de tenerte por acá. Bueno, también hemos tenido largas charlas referente a lo sonoro, descubriendo ahí encuentros, desencuentros referente al tema. E incluso, ¿no? Es en su texto que además de tañer las cuerdas, encontramos una distinción entre la melodía de las pulsiones y la sinfonía de la civilización, de la cual estaremos hablando, ¿no? Más adelante. Pero bueno, aunque los tres tienen tienen a grandes rasgos, ¿no? Pinceladas de lo que trata la investigación, solo para ubicar, ¿no? Que el tema de este episodio, bueno, estoy tratando de hacer una exploración sonora de una marcha feminista ocurrida en Puerto Vallarta del año pasado. Digamos, un evento que me parece que desentona las expresiones cotidianas del malecón de Puerto Vallarta, ¿no? Así que bueno, tenemos aquí a Javier, tenemos aquí a Fabián, que son especialistas que trabajan con la escucha, claro, desde vertientes bien distintas, ¿no? Y bueno, para contextualizar más a quien nos están escuchando, ¿qué te parece, Oscar, si ponemos el audio que nos va a hacer dialogar el día de hoy? De acuerdo, pasamos entonces este fragmento de la marcha del 25 de noviembre en Puerto Vallarta, ¿cierto? Cierto. Excelente. Bueno, pues entonces hacemos esta escucha. Invitamos a todos los que nos están siguiendo en vivo y en las repeticiones a ponerle ahí atención porque sobre de ahí va a versar ahí algunos elementos en la discusión. Así que lo escuchamos y regresamos. Es el patriarcado. Patriarcado. Se llama patriarcado.
verde. Sí. Hay que echarnos para adelante. Van a volver. Las balas que disparaste van a volver. La sangre que derramaste la pagarás. Las mujeres que asesinaste no morirán, no morirán. La sangre que derramaste la pagarás. Alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, que arriba el feminismo que va a vencer, Otra vez, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, que arriba el feminismo que va a vencer, Alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista. Radio del Azufre. Estamos de regreso aquí en Tañer Las Cuerdas. Carla, si gustas explicarnos qué escuchamos y cómo se conecta con el tema que estamos tratando en este segundo episodio. Bueno, lo que escuchamos son unos cortes, unos fragmentos de esta marcha que nos estamos deteniendo a estudiar, que fue del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Puerto Vallarta. Como les comentaba, ¿no? Me causa gran impacto que las condiciones de Puerto Vallarta, al tener gran inquietud o atención por recibir al turismo, pues empiecen a escucharse estas voces, ¿no? Estos sonidos de resistencia. Entonces, ¿cómo podemos pensar, ¿no? La Sinfonía de la Civilización con la melodía de las pulsiones en en estos términos que recupera Javier Jiménez, que después me voy a contribución a la historia del movimiento psicoanalítico y que Freud ahí menciona, ¿no? Con esta crítica que le hace a Adler, le hace a Jung, con que, aquellos que no supieron escuchar la melodía de las pulsiones y se quedaron, ¿no? En la Sinfonía de la Civilización, es un poco como de lo universal y lo singular, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en ciertos momentos se van jugando esta melodía de las pulsiones con pues las personas, los individuos ahí, y hay una sinfonía de la civilización incluso en la misma marcha, ¿no? O sea, cómo están las consignas ahí, un tanto determinando qué se va a decir, determinando en qué momento se va a decir, marcando un ritmo, marcando una sonoridad, ¿no? Además de estar también con estos sonidos naturales, ¿no? El mar, o los sonidos de los antros, ¿no? Staying Alive, ¿no? O sea, ahí está Staying Alive y uno marchando con la consigna, pues bueno, yo al menos en mi experiencia cuando realizo esta grabación, pues sí llegó a sorprenderme
a diferencia de cómo había vivido, ¿no? la marcha del 8 de marzo acá en la Ciudad de México, que era algo que la marcha y bueno, era bien complicado ponernos de acuerdo hasta también qué consigna íbamos a seguir, porque adelante se escuchaba una, atrás se escuchaba otra y bueno, ¿cuál sigo, no? Una u otra o así, ¿no? Que también sucedió en Puerto Vallarta, ¿no? Es como una oleada de sonidos que empiezan como a bañarte, o uno se empieza a bañar como de estos sonidos y entonces ¿cuál sigo? ¿En qué proceso o qué sucede cuando se escuchan estas consignas y entonces yo decido hablar o decir, ¿no? Entonces, bueno, este es como lo que los invito a dialogar el día de hoy. ¿Ustedes qué escuchan, no? ¿Qué escuchan? Pues adelante con nuestros invitados, quien guste iniciar. Que con esta pregunta detonadora, pues si les parece aquí, comenzamos con el compañero Javier. Sí, sí. Bueno, me parece que se escuchan muchas cosas, ¿no? Está muy buena esa pregunta. Conforme ibas volviéndola a describir, Carla, pensaba en los silencios que también aparecen ahí, ¿no? No son silencios absolutos porque hay un sonido ambiente, pero hay momentos en los que la masa, no sé cómo haya sido esto porque solo es audio, pero yo me imagino a una cantidad de mujeres muy grande, como la del 8M, pero no lo sé. La masa se calla ocasionalmente, ¿no? Hay algo que pasa, que necesitan respirar, que necesitan detenerse para volver a cantar, ¿no? Que es otra de las cosas que escucho bueno, en parte del argumento de esto, de lo que fui trabajando con la Sinfonía de las Civilizaciones y la Melodía de las Pulsiones, es que melodía tiene como raíz etimológica, bueno, dos raíces, ¿no? Que básicamente se dirigen al yo canto. Lo que escucho aquí es un canto, pero no del yo de las igualdades o del yo de la conciencia, sino de un yo contestatario que puede dialogar y parar con los otros, ¿no? Me parece que solo parte, porque eso también habría que ponerlo en cuestión, de lo que va ocurriendo con estas marchas, pone en cuestión incluso la psicología de las masas de Freud, ¿no? La masa no necesariamente se desborda. Freud también plantea la existencia de masas organizadas, ¿no? Y me parece que esto podría ir por ese lado, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la masa también puede respirar y que haya un movimiento, una oleada ahí con mucha gente involucrada, no significa que eso va a estallar o a descomponerse en una cosa que va a terminar yendo en contra de lo que se supone que se está, a lo que se está criticando, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si nos vamos a marchas un poquito más rudas, esto lo digo desde los comentarios que me han hecho incluso pacientes que están involucradas con el movimiento. A veces hay una lógica en la que se descompone todo, de por sí hay una división, ¿no? Está el bloque negro, están todos los bloques dentro de la misma marcha, ¿no? Hay quienes no pertenecen al bloque negro, por ejemplo, que dicen, ellas responden así, es su manera de responder, simplemente vamos a caminar un poquito más para acá para no quedar en medio de lo que podría convertirse en una cosa violenta, ¿no? Pero otras critican, ¿no? Tanto del lado del bloque negro, por ejemplo, critican a la pasividad, lo estoy poniendo entre comillas, en unas comillas inmensas, a la pasividad de las que no llevan palos y destrozan cristales, y viceversa, ¿no? Las que no me gusta la palabra pasivas, pero las que las que llevan solo la consigna en palabra o en canto, que dicen esa otra no es la respuesta, ¿no? Yo no sé cuál sea
la respuesta. Me parece que incluso romper cristales y pintar monumentos y todo es una respuesta esperada a todo lo que se ha vivido a lo largo de años, siglos. La pregunta es qué de eso está contaminado por una cosa también masiva, ¿no? De la sinfonía de las civilizaciones, precisamente. ¿Qué tanto de eso es prescriptivo y no contestatario en el sentido subversivo del término, ¿no? No? Subversivo y no destructivo, nada más. Estimado Sí. Fabián, te escuchamos. Perdón, Carla. No, adelante, Carla, adelante. Es que bueno, ahorita que escucho a Javier me resuena bastante esto del silencio, ¿no? Cómo da forma los silencios a un movimiento, pero también cómo del silencio se puede escuchar algo que está más allá de cuando se acalla, ¿no? O sea, que puede aparecer algo también ahí. Y también pensaba no sé si contraste, pues, pero su aparición con el grito, ¿no? Hay constante, ya en la última parte de la marcha, yo calculo que unos 10 minutos, se dice una consigna y hay un grito, se dice una consigna y hay un grito, ¿no? Entonces ya hay más grito, ¿no? Y me llama mucho la atención por cómo inicia Liora con la presentación de tu libro, ¿no? El grito, una forma de acceder al dominio del otro, ¿no? A ver, Entonces, un segundo nada más y ya, ¿no? Porque me hacías pensar en una cosa que estábamos trabajando el otro día en un seminario. Dos cosas. Esto lo dice Miriam Pais, una amiga en Argentina que es una genia de genias en muchos sentidos. Trabajaba el grito de Munch. Y dice, el grito es el aparato puesto en causa, ¿no? Entiéndase por aparato lo que ustedes quieran. El grito es el aparato puesto en causa. Y cita una cosa que dice Lacan en el seminario 12, y dice, el grito hace el abismo donde el silencio se precipita. Ahí lo dejo, ya me cayó la boca. Pues bueno, sí, a mí me gustaría más como centrarme en las cualidades sonoras del audio, ¿saben? Porque si lo empezamos a interpretar o si empezamos a pensar en otros términos, o sea, digo, yo no puedo hablar en nombre de las feministas, ¿saben? O sea, esa es como su lucha. Y entonces su lucha la organizarán del modo en el que en el que deseen organizarla, ¿no? O sea, ya lo había dicho, como Deleuze lo menciona, ¿no? En alguna parte donde dice que solamente la gente excluida socialmente tiene derecho al lamento, ¿no? Tiene derecho a lamentarse. Todas las demás personas no. Y pues, ya saben, cuando vemos a la gente rica lamentándose, ¿no? De cosas, no tienen ningún derecho a lamentarse. Entonces, pues sí, o sea, lo vamos a ver por ahí. Y a mí lo que me interesa es también lo del título que marcamos hoy, porque hay una cosa con el tañido de la cuerda, ¿no? Que el tañido de la cuerda lo utilizó, no hay que olvidar que lo utilizó, no recuerdo si es Orfeo, ¿no? O, bueno, no recuerdo ahora exactamente quién es, pero lo utiliza para callar el canto de las sirenas. Eso es algo muy, el único que se lanza, ¿no? Pascal Quiñar tiene un libro muy bonito que se llama Butes, donde habla de cómo Butes es el único que se lanza hacia el canto de las sirenas, hacia el canto de la monstruosidad, en oposición a la música. O sea, la música siempre va a ser un dispositivo, ¿no? Del poder, ¿no? O sea, música y poder están súper aliados. Y si no, pues vean cuántas personas pagan por Spotify, cuántos millones de visitas tiene Maluma, Paulina Rubio, Mariah Carey, y los valores que precipitan, ¿no? A través de sus enunciados. Entonces, el otro día en un seminario, una chica decía que Dana Paola, que la recordarán por cantar el hitazo tremendo que es Mundo de Caramelo, ¿no? En uno se le dio un premio y en ese premio ella dijo que también iba a derrumbar al patriarcado. Entonces, adquirió un enunciado, aunque el enunciado ya en ese contexto no tenga nada. O sea, hay que recordar que también, por ejemplo, los panistas y los priistas ya ahora se dicen feministas.
Entonces, ahí hay una cosa muy peligrosa. O sea, a mí me gustaría, en esos términos de que eso es la música, el tañido de las cuerdas lo que hace es callar a los ruidos indeseables y callar a la monstruosidad, porque las sirenas eran una monstruosidad. Y el único que se lanza, lo reiteraré, es Butes. Butes se avienta, incluso en contra de Odiseo, porque todos los demás se taparon. Acuérdense que les tapa con cera, les tapa los oídos. Entonces el único que dice, yo me largo de aquí, o sea, en vez de estar siguiendo a este torpe en su ideal de civilización y de que vamos a ir a un lugar mejor, ahí te ves, me tiro al mar y ahí nos vemos, ¿no? Y ahí luego nos topamos por otro lado, ¿no? En vez de seguir obedeciéndolo. Entonces el tañido de las cuerdas es para obedecer. Hace rato estaba viendo también con una amiga, Mariah Carey, ¿no? De cuando cantaba tantas cosas por la religión y no sé qué. Claro, parecía una misa, pero era una misa en los MTV o en cualquiera de esos eventos, ¿no? Ahí está el poder. O sea, ahí está, solo que metido a través del pop, ¿sale? Pero era una misa. Entonces, por eso, por ejemplo, a Sinéad O'Connor se le fueron tanto encima cuando rompió la foto del Papa. Uh-huh. Entonces, digamos que Sinéad O'Connor dijo, ya no vamos a seguir más esa tontería, vamos a hacer un ruido, ¿no? Vamos a romper esto. Hasta Madonna le tiró a Sinéad O'Connor, siendo que Madonna salía, según ella, dizque criticando a todo eso y burlándose de la religión. Más bien era promotora de la religión. Entonces, bueno, ese tañido de las cuerdas. Y sobre el silencio, yo lo que tengo es que pues el silencio es la producción del sonido, ¿saben? O sea, se piensa que el silencio es como lo que detiene la música, pero no es lo que permite su escucha, es su génesis, es uno de sus elementos más importantes, porque te da cuenta de la duración y ahí como en esa materia que es el silencio, ahí puede surgir cualquier tipo de sonoridad, nada más que por ese silencio, por ese espacio de silencio, todo mundo lucha. Por eso hay que saber que la música es de las pocas artes que no es gratis. Nunca va a ser gratis. Así no lo es. Hay una lucha ahí por eso. Y ahorita a mí me llamaba la atención eso que tú decías, que a esta marcha la iba acompañando la policía, ¿no? Eso se me hace muy raro. Pero bueno, por ahí voy. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Porque no conocemos en realidad cuáles son las razones por las cuales las mujeres estén ahí, incluso si es una, ¿no? ¿No? O sea, cada una estará por una razón, me imagino, distinta, que convergen y están, ¿no? Pero, bueno, lo que me parece bien interesante y que podríamos un tanto también empezarlo a debatir es, bueno, yo conocí ese libro de Butes incluso por Javier, ¿no? Javier me dijo, léelo, llévatelo, léelo. Y me parece maravilloso este salto que hace Butes, ¿no? A eso, al canto de las sirenas, incluso con riesgo de morir, ¿no? Que un tanto ahí está puesto el deseo, ¿no? O sea, entonces, ayer estaba leyendo Odio a la música y me llamó mucho la atención un párrafo y lo voy a decir así por la cuestión de la similitud que en algunos lugares he encontrado con la Sinfonía de la Civilización con el paisaje sonoro, porque en algún momento el paisaje sonoro lo describen como una sinfonía de la civilización. Entonces, dice Quiñard, ¿no? Para el oído es imposible ausentarse del entorno. No hay paisaje sonoro, porque el paisaje supone distancia ante lo visible. No hay apartamiento ante lo sonoro. Lo sonoro es el territorio que no se contempla, el territorio sin paisaje. No sé, un poco tomándolo como lo reflexiono como de Quiñard, sí es cierto, ¿no? ¿Cómo podemos decir nosotros que es un paisaje? Siempre hay que tomar una distancia sobre una pintura de un paisaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos en un paisaje sonoro, no?
creo que hay algo interesante ahí que también se puede leer desde ciertos contextos del psicoanálisis, ¿no? La pulsión es sin objeto, precisamente. Lacan desde Freud habla de objetos pulsionales, la mirada, la voz, la escucha incluso podría entrar ahí, aunque no lo trabaja como tal, aunque se refiere a la pulsión invocante en otro momento, ¿no? Que es la que da voz y la que tiene que ver con la voz, pero con la voz como imperativo, no necesariamente como canto. Más allá de eso, parte de lo que él plantea justamente desde Freud es que lo pulsional es topológico, no es que haya una cosa y otra como la solemos pensar, ¿no? No es que no pueda haber un paisaje sonoro, por ejemplo, aunque me encanta esto que dices desde Quiña, eh, sino que son parte de lo mismo, ¿no? Yo pensaba ahorita en un ejemplo que suelo utilizar en alguna clase, ¿no? Uno dice, me está comiendo con la mirada, ¿no? Está lo oral y la mirada, la pulsión oral, que tiene que ver con lo vocal también, y lo escópico fundidos en una cosa, ¿no? Me parece que precisamente el paisaje sonoro podría interpretarse desde ese contexto, ¿no? Los sonidos se pueden escuchar. Parte de a lo que dirige un poco, hacia donde se dirige el psicoanálisis, desde ciertas otras posturas, no es que el psicoanálisis haya inventado eso, es a una cuestión sinestésica, ¿no? Una relación sinestésica con el mundo, a oler colores, a saborear sonidos. Y me parece que algo de eso se puede jugar, ¿no? Y es un potencial que tiene precisamente la música, ¿no? Yo creo que hay, digo, volviendo al comentario de Fabián, hay de músicas a músicas, ¿no? El canto de las sirenas también es una forma de la música. El tema es que es música que quizás no se quiere escuchar y ese es el problema, ¿no? La melodía de las pulsiones tiene un potencial musical o puede ser leído como música. El tema es que hay algo que hace que los civilizados tiendan a no querer escuchar eso, ¿no? Justamente por el potencial mortífero que tiene. Sexualidad y muerte fundidos ahí son algo que la gente no quiere y a veces ni siquiera puede escuchar. No, pensaba en María Betania, ahorita no recuerdo la canción, a ver si en una pausa la busco, pero en medio de la canción empieza a hablar y dice, cuando llegan los portugueses y bueno, le quitan los instrumentos a los esclavos para no poder cantar sus cantos de protesta, sí, sus cantos de protesta e incluso de burla contra los colonizadores, ellos recurren al cuerpo y dice, empezamos a tocar en nuestros estómagos y nuestros estómagos se convierten en el instrumento de la música, ¿no? A mí me parece que eso es tremendamente contestatario, subversivo en el sentido creativo del término, ¿no? Y es una forma de la música. El tema es cómo se juega, ¿no? En qué momento es devorado o se hace devorar también por el sistema. Pues sí, me gustaría hacer un comentario en esta vía, bueno, desde mi perspectiva como economista marxista, que tiene este asunto, ¿no? De lo que se comentaba ahorita el compañero Fabián. Creo que es verdad que hay una industria muy fuerte, que hay una industria gigantesca que captura la música, pero que también podemos introducir un término que es el de la subsunción. Sí se puede subsumir la música como un centro, como un núcleo de la producción sonora de la sociedad y que tiene toda esta impronta también de generar dominio o reproducir dominio, pero es tan grande el asunto musical que no puedes subsumirlo todo. Mejor dicho, en el mismo concepto de subsumir está que lo puedes canalizar, pero no lo puedes controlar totalmente, ¿no? Y, por ejemplo, en la marcha, de lo que se está escuchando, yo quisiera poner el acento en este asunto de que después
de una enunciación exitosa hay un grito de emoción, ¿no? De que se emocionan, de que se dijo colectivamente lo que se dijo. Ahí hay una musicalidad. Ahorita que Javier comentaba lo de los estómagos, pues también es como en esa marcha, aunque venga en una secuencia constitucional del respeto a la estructura de esto que decías de protección civil, que por ley tiene que irla siguiendo y parece que está como tratando de capturarla y de canalizarla, como la industria, pero de todas maneras esos gritos y eso que escuchamos y esa combinación además particular con Vallarta, en el cual no se daban y ahora se da, y está a un ladito del mar, que también tiene una secuencia de calma y se viene la ola donde se expresa esa musicalidad. Entonces hay toda una intersección que no la puede capturar la industria, ¿no? Es decir, que no es capturable, ¿no? Entonces siempre va a existir en lo sonoro, en lo musical, esa calidad, o se va a expresar muy bien de que la subsunción es una pretensión de dominio, es muy fuerte, sin duda, pero que su pretensión no es igual a su efectividad, ¿no? Entonces ese es todo una franja, por decirlo así, en la cual creo que es donde se están produciendo estos nuevos significados y resignificados, ¿no? De cómo van cambiando, cómo incluso ocurre, por ejemplo, también los que hacemos música, que a lo mejor tenemos una intencionalidad y a la hora de una improvisación terminamos haciendo un cambio de tono que nos lleva a una sensación que no estábamos planeando, y que pues incluso hasta como por un segundo como que volteas como con medio emoción con los que estás tocando, pero pero sabes que tienes que seguir, porque ahí lo que lleva la batuta es otra cosa, ¿no? Y mi pregunta aquí sería, ¿qué es esa otra cosa que hace generar toda esta expresión? Qué bonita pregunta. La dejaría así, ¿no? Sí, Pero, fíjense que ahí, a mí me parece interesante mencionar algo ahí, porque no hay que ser tan... ahorita que mencionabas lo de Pascal Quiñard, de que no hay paisaje sonoro, creo que también esa frase me cuesta mucho trabajo, pero creo que se refiere a que no nos podemos apartar de ahí. Lo que pasa es que Quiñard creo que no tenía la conciencia de que podíamos usar un micrófono para grabarlo, como tú lo hiciste. En el momento que grabas, te apartas un poco. Hay una parte, porque hay una mediación tecnológica, entonces tú puedes mover el audio como tú quieras. Por ejemplo, tu voz en este material se escucha, o la voz de alguien que no sé quién es, pero me imagino que es la tuya, que se escucha muy de cerca. Y eso técnicamente llamémosle, si es que existe algo que se le llamemos realidad, pero si alguien estuviera escuchando desde otro punto de escucha, tu voz no ocuparía el frente. Entonces, por eso el paisaje sonoro, digamos que no existe, sino que es la escucha de alguien, lo que alguien escuchó. Lo que hace es compartirme su escucha. Entonces, a mí eso me parece muy interesante, porque acuérdense que en ese mismo capítulo, Quiñard dice que escuchar proviene de obedecer, o tiene una gran relación con es que eso es, por eso la música no la suelta el poder, ¿saben? Porque él sabe que la música es la única de las artes, o hasta ahora que yo sé que es la única de las artes, que puede ingresar al cuerpo, romperle la voluntad y hacerlo obedecer. Vamos a ponerlo con un ejemplo bien clarito. Puede ser que a mí no me guste Maluma, pero seguramente me sé alguna canción de Maluma, algún verso de Maluma, alguno me lo sé, o alguno de banda, o alguno de, ya saben, como todas estas músicas que dicen, eso no es música, eso no sirve, me sé alguna parte, me sé alguna rola de Paulina Rubio, alguna de Madonna, porque rompe mi voluntad. Aunque a mí conscientemente no me guste, la música tiene el poder de romper la voluntad de la gente. Por eso lo utilizan todos los dispositivos del poder. La militarización, vean cómo hace a los cuerpos con el sonido. Y vean cómo los hace la danza africana. Y vean cómo los hace el merengue. Cuando el merengue era prohibido y metían a la gente de merengue, hubo muchos años en que los metían a la cárcel, a la gente que tocaba merengue. A Beethoven nunca lo metieron a la cárcel, ni a Mozart, porque eran parte de la corte, evidentemente. Y decían, y si se fijan, siempre se marca una cosa que dicen, esto es música y esto no es música. ¿Sí me explico? O sea, nos forman de tal modo de que hacemos una categorización. Por eso el término música es tan difícil. Por eso John Cage
Cuando dice a la goma con la música y le vamos a llamar organización de sonido, en cuanto yo le llamo organización de sonido, quito toda la vinculación de la música con la corte. Porque la corte siempre, o sea, la música siempre fue una esclava de la corte, hasta que Mozart la libera un poco. La música del pueblo eran los juglares, por ejemplo. Entonces, lógicamente, la gente de la corte decía que lo que hacían los juglares no era música. Y algunos los perseguían, pero también a veces la corte utilizaba a esos mismos juglares para enaltecer sus hazañas políticas, ¿no? Y que eso sigue sucediendo, véanlo, ¿no? Movimientos ciudadanos, sus cumbias todas horribles que pone ahí, ¿no? Que la cumbia es hermosa, pero ellos la utilizan, fíjense cómo la utilizan ellos, la utilizan con un fin perverso. Y eso que la cumbia, ha habido gente cumbiera que ha sido también perseguida por el poder. Pero a Maluma, ¿cuándo lo va a perseguir el poder? Jamás. Jamás lo van a perseguir. Incluso lo van a exaltar, aunque diga que sus 4 babies, aunque diga que es misógino, aunque diga eso, lo van a exaltar. Porque a veces lo que a la gente le gusta no es la música en sí, son las letras. Y las letras es la batalla. Si te fijas, lo que menos te puedes fusilar de una rola son 2 cosas. La melodía sobre la que va la letra. Porque la melodía le da legibilidad a la música. Entonces la lucha es por las melodías. Si yo me fusilo una canción, un riff de Led Zeppelin, me van a caer encima. Pero Led Zeppelin se lo fusiló a la banda afroamericana y no les hicieron nada. Entonces, como está eso claro, Led Zeppelin son ingleses. Entonces, hay que como también mirar como todo ese tipo de configuraciones que hay ahí. Por eso está la lucha por los enunciados ahí en la música. Es muy fuerte, es muy poderosa. Entonces, por eso sí se hace una catalogación en que alguien dice esto es música y esto no es música. Yo no hay una escuela de música donde me enseñen a hacer rap o a hacer reggaetón o a hacer trap, a hacer merengue. Eso me dicen que me dedica a eso como un hueso. Fíjense la palabra que utilizan en la Facultad de Música y en los conservatorios. Esos son huesos. Ajá. ¿Para quién son los huesos? O sea, todo ese sistema hay que como irlo cuestionando. Y aquí es lo mismo, hay un enunciado, ¿no? Que se empieza a producir que sí es una melodía y que entonces lo que busca es entrar en la voluntad o desarticular la voluntad de alguien o rearticular la voluntad de alguien. Yo no sé la consigna a veces qué carácter tiene, a veces me lo pregunto, pero bueno, por ahí va, porque igual siguiendo con Quiñart, tiene esta frase tan bonita de Quiñart que dice que hay melodías que se pegan con tanta fuerza al cuerpo como el orín a los metales. Está denso, si no, la lucha por las melodías está bien pesada, pero ya está ahí, tal. Wow, sí, yo coincido y bueno, se me ocurren un montón de cosas, ¿no? En un inicio con esto que dices de lo del paisaje sonoro, coincido, pero en cuestión de que es una construcción, ¿no? Ahora podemos apreciar un paisaje sonoro porque hay un registro y entonces ya hay una cuestión de distancia, ¿no? De distancia para poderlo estudiar. Fue lo que yo pensé, ¿no? No sé realmente cómo pues sostenerlo también, ¿no? Y con esto que se mencionaba sobre la escucha del cuerpo, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, mi abuela cuando me dolía el estómago, que me daba golpes en el estómago para saber qué era lo que tenía. Entonces, cómo la percusión está ahí, ¿no? Cómo la medicina inicia sabiendo un tanto del dolor del otro por golpecitos, ¿no? Y luego ahora está lo del esto de la escucha del corazón, del latido, pero estamos constantemente en eso, ¿no? En poder saber qué tiene el otro por medio de la escucha. Y me daba mucha curiosidad lo que comentas, Fabián, sobre lo prohibido y lo no prohibido, ¿no? Porque justamente en el libro de Javier lo menciona. Y dice Javier así de, bueno, aquí me podría llevar un montón de tiempo, pero lo dejo hasta aquí, ¿no? Cuando menciona los fragmentos de, unos fragmentos de las marchas militares, algo así, donde están un poco influenciadas por cómo se tiene que escuchar una comunidad, ¿no? De obediencia, de organización, todo lo que fuera que no tuviera un ritmo permitido, una armonía permitida, quedaba fuera, ¿no? O sea, como
creo que lo menciona así como si la música y la poesía no estuviera permitida en ese lugar, ¿no? Eso se me ocurre. Sí, el enoplio era, entre los griegos, el enoplio es una especie de marcha militar que precisamente marcaba, ¿no? Hay una música como el enoplio que marca, pa, 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 pero lo que te marca es una marcha y lo que te remite a una cosa militar, y voy a usar la palabra porque algo de eso me hacías pensar con lo que dijiste hace ratito, Carla, a la militancia, ¿no? Usamos palabras y digo, eso es inevitable, nadie se salva de utilizar palabras en sentidos que quizás podrían ser problemáticos cuando ya se los cuestiona, pero en muchos casos, y no solo en el feminismo, por ejemplo, se tiende a hablar mucho de militancia, pero la militancia va en contra, en teoría, de lo que tenga que ver con un orden establecido, ¿no? Como el enopio. Entonces, ¿por qué se lo llama militancia? A mí me hace preguntarme, ¿no? Y a mí me hace ruido, precisamente. Y a propósito de la pregunta que hacía Oscar, ¿no? Y justamente ahí se amarra lo que me hacían pensar. Hay una diferencia bastante grande entre causa y militancia, ¿no? La militancia puede llegar a tender a convertirse en ciertos casos, no, esto no necesariamente es así, pero puede llegar a convertirse en otro imperativo, pero la causa continúa siendo algo que te provoca a hacer otra cosa, ¿no? La causa te provoca, la militancia te ordena y te dice lo que está bien, sea del lado de la izquierda o de la derecha o del que sea, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que se produce un conflicto, ¿no? El tema es que es una cosa inevitable, ¿no? ¿Cómo hacer coincidir? No sé cuál sea la palabra, cómo hacer armonizar, esto es imposible, la voz de tantas o de tantos en el mundo, ¿no? Sin sacrificar parte de ese decir, ¿no? Ahí está parte de lo que invariablemente me parece que se pierde, ¿no? Pero bueno, hay algo de los discursos de época, hasta del zeitgeist bueno, es eso, el discurso del tiempo, que me parece que tiende a tragarse lo que en algún momento fue subversivo, ¿no? Leía hace unas semanas en esta revista Algarabía, que me encontré, no la suelo comprar, la vi y me llamó la atención, y hablan del barroco and roll. Dicen, el barroco era, yo no sabía eso, el barroco era como el rock and roll de los 60s, ¿no? La gente se espantaba de esa música alocada y con sonidos tan estridentes del barroco, como se espantaron del rock and roll, como se espantaron del jazz, como nos espantamos del reggaetón, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta, no me gusta ni tantito, pero reconozco su potencial subversivo también, ¿no? Me parece que tendemos a criticar desde el lado de la docta, de la doxa, vamos, desde un lugar privilegiado, ¿no? Como si eso fuera menos. Y por supuesto que a Maluma se lo critica. Se lo critica de tarado, se lo critica de que no es músico, se lo critica de muchas cosas, pero se lo critica justamente desde este lado como docto, ¿no? Nosotros somos los que sabemos lo que es música y lo que no. Y me parece que ahí está otra vez el conflicto, ¿no? ¿Quién dice qué es y qué no? A mí no me gusta, pero ¿qué hace que no me guste? No sé. Sí. Pero fíjate, Javier, en eso que... no, adelante. No, adelante. por favor, adelante. No, porque fíjense, si lo mencionamos así, el psicoanálisis también es una militancia, ordena cómo está dividida el aparato mental, está en 3 instancias, ¿no? Y esas instancias también están a su vez divididas en 3 instancias. Hay una cosa que se llama complejo de Edipo y todos se deben de sustentar hacia el complejo de Edipo, es una militancia en ese sentido. Ordena cómo se debe de configurar la mente y cómo se debe de configurar la sexualidad. El amar y trabajar de Freud es más peligroso que nada. O sea, ¿cómo que la salud mental está determinada por mi capacidad de amar y trabajar? Fíjense nada lo que está diciendo ahí. El amor a qué está conectado, y el trabajo a qué está conectado, a la esclavitud, uno, y el otro a la heteronorma.
Y incluso el psicoanálisis es altamente heteronormado, ¿no? O sea, entonces hay una militancia ahí. O sea, por eso hay también una cuestión eh, que se puede constituir ahí como peligrosa, aunque pareciera, porque a mí me parecía, o sea, me hacía mucho ruido que se hablara de una melodía pulsional, porque por eso quisiera hablar de la cuestión melódica. La cuestión melódica implica ordenar las frecuencias de acuerdo a cierto orden que está establecido. Es decir, dado un acorde, ¿no? Yo tengo que, entonces, supongamos que la tonalidad es re menor y que el pop hace mucho eso y a veces lo destruye. Eso es lo hermoso de la música. Por eso Deleuze y Guattari lo agarran como uno de sus elementos centrales de su filosofía. Porque la música se permite todo. Y entonces tú puedes decir, yo aquí tengo re menor, eso está en re menor. Pero de repente yo puedo agarrar y meterle un mi bemol, que no entraría en el re menor. Pero yo lo puedo meter si se escucha bien. Entonces la melodía todo el tiempo se puede estar como modificando y no necesariamente me da, o sea, lo que para alguien es una melodía, para otras personas no lo es. Entonces, pero hablando en términos estrictos musicales, la melodía sí hace unas relaciones de frecuencia tonales específicas, también militantes, ¿eh? La melodía también es una militancia, porque cuando vas a la escuela de música te empiezan a decir que después de un grado primero tienes que ir forzosamente a un grado cuarto o a un grado quinto, o que el quinto resuelve al primero forzosamente. Ahora que estamos en el mes patrio, tan patrióticos, o sea, el tantán del mariachi es resolver del primero al quinto. Y entonces, si tú de repente decides resolver del primero a otro grado, tu maestro de música te va a decir, eso no se vale. Pero tú dices, ¿en dónde dice que no se vale? Yo puedo hacer lo que quiera, pues sí es la música. Pero ya no, porque hay un orden. Y entonces, por eso el poder subversivo del reggaetón es muy cuestionable, porque hasta la fecha no hemos visto a ningún reggaetonero que lo metan a la cárcel. Pero sí hemos visto a raperos. Hace poco metieron a un rapero a la cárcel por ofender al rey de España, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a ver a Madonna en la cárcel? Nunca, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo me preguntaba todo esto de la melodía pulsional, como sí, y que el psicoanálisis también, expliquemos que también es una sucesión militar, es una escuela, es un sacerdocio casi como diría Deleuze y Guattari. Uh-huh. A ver, hay muchas escuelas en psicoanálisis y si se lo puede plantear, porque yo también soy un crítico acérrimo de ciertas formas del psicoanálisis, sí puede ser hetero o tener que ver con lo hetero, pero en el sentido de la diferencia. Lo hetero no es lo mismo que lo homo, ¿no? Lo homo en el sentido de la igualdad. Pero sí es muy cuestionable y yo también critico eso, cuando es heteronormado en el sentido de la sexualidad, me parece que ahí sí está en una cosa horrorosa, no tiene absolutamente lugar lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, ahora todo lo que se habla sobre la cuestión trans y que se sigue planteando eso como si, bueno, desde los terrenos del diagnóstico, ¿no? Y no es el lugar, ¿no? Ahí sí, esos psicoanálisis me parece que son cuestionables, pero otras formas del psicoanálisis justamente en las que la diferencia u otras cosas van teniendo lugar o produciendo otras cosas, me parece que son los rescatables, ¿no? No es lo hetero en el sentido de justamente de lo que dice la Sinfonía de las Civilizaciones, que es lo heteronormado es malo, lo heterosexual es malo, todos tenemos que ser o responder a los discursos de lo igual o incluso de lo trans ahora que se está utilizando también, ¿no? No es que se tenga que responder ni a uno ni a otro, ¿no? El tema es desde dónde se posiciona une y qué hace con eso y qué consecuencias tiene su hacer en relación con esos otros que le rodean, ¿no? Y precisamente algo de eso, por lo menos desde la clínica del psicoanálisis que yo practico, algo se juega, ¿no? ¿Qué de lo que tú haces o no haces tiene consecuencias del tipo que sean frente a los otros, ¿no? Frente a las otras, frente a la otredad, vamos a ponerlo para hacerlo un poquito más hacia allá, ¿no? Ahora, la música sí puede llegar a tener cierto orden, pero ayer releía un texto que me encanta, a mí me gusta mucho la cuestión oriental sobre los ragas, esta música tradicional, llamémosle música originaria en la India, y me encanta porque me puse a escuchar metal hindú y otro tipo de música que a mí me gusta, además de lo tradicional, llamémosle, más que tradicional, originario.
Y bueno, aparte de lo que caracteriza a los ragas es justamente no responder a la lógica que nosotros entendemos como la escala tonal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Nosotros tenemos, o en Occidente tenemos cierta tendencia a cuadrar la cosa, ¿no? Do corresponde a un cierto número de vibraciones, re corresponde a cierto otro número de vibraciones. En la música de la India, y que se traduce en muchas otras formas musicales en Oriente, no hay una forma definida, el número de vibraciones no está definido. Incluso tienen instrumentos en los que los trastes, instrumentos de cuerda, en los que los trastes se mueven. Entonces, dependiendo de lo que quieren hacer con esa canción, mueven el traste y suben, ya no digan medio tono, suben un octavo, una séptima de tono. Uh-huh. Y se modifica la cuestión, ¿no? Y bueno, me puse a escuchar justamente ragas ayer porque me pareció que podía llegar a tener relevancia hoy. Y algo pasa justo con la música hindú. En Occidente estamos acostumbrados prácticamente en cualquier tipo de música, por más atonal que sea y que termine no en ta, 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 sino ta, 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 ta. Justamente una cosa, volviendo al enoplio, ¿no? Es tú. Por mucho que varíen los tiempos, terminan cayendo en un lugar. En la música hindú, en la música oriental, en China, en Japón, por ejemplo, si lo escuchan, se escuchan los dobleces de las notas, ¿no? No es ta, es ta, tum, tum, ¿no? Y me parece que hacia allá es o desde allá es que se podrían pensar estas causas, ¿no? Estas causas o estos objetos causa, en el sentido, si quieren, hasta el objeto causa de deseo, que posibilitan un movimiento, ¿no? En el doblez es donde está la posibilidad de hacer algo, no en la marca preestablecida y hecha, ¿no? Por eso el jazz tuvo fue criticado y también tuvo cierta preponderancia, porque rompe, no completamente, pero empieza a romper con esas reglas, ¿no? Sin dejar de hacer música. Perdón, ya cómo hablo. No, está súper bien. Yo nada más quería comentar que ahorita, como se ha estado anunciando, bueno, ahorita yo creo que ya podemos distinguir que pues, una cosa es toda la perspectiva dominante occidental y las múltiples músicas, ¿no? Que tienen también esas estructuras. Incluso hasta podemos decir que también pudieran tener sus militancias, pero el asunto es de que hay un montón de causas que generan eventualmente esas variaciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues obviamente que nosotros estamos muy cercanos a todas estas historias de dominio que ha estado señalando el compañero Fabián, y pues sí, ¿no? O sea, es una captura inmediata, ¿no? Incluso hasta las grandes industrias llegaron a tener departamentos especiales como para tratar de atraer algunas otras expresiones que no eran como explotables en un sentido industrial amplio, pero sí como un canal, un submercado que pudieran ellos capturar, o sea, sin duda, ¿no? Pero una de las cosas que pasan con las relaciones de dominio es de que una de sus fuerzas es de que se declaran totalizantes y absolutas, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos en esa posición en la cual le damos el dominio absoluto, es decir, pensamos que verdaderamente de forma sistemática van a poderlo hacer todas las veces, ¿no? Operar esa relación de dominio. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría conocer su opinión al respecto de que también saliéndonos pues un poquito de esa determinante que sí es fuerte, pero saliéndonos un poquito, también vamos a tener cuestiones sonoras en el cual, por ejemplo, pienso en estos ejercicios que hay incluso por internet, ¿no? De que empiezan a agarrar las frecuencias y las empiezan a llevar a un lugar donde nosotros ya no estamos escuchando, es decir, ya está ocurriendo ahí la vibración, pero nosotros no la estamos escuchando tanto a lo grave como a lo agudo, ¿no? Entonces, si consideramos que una marcha social es una expresión de un fundamento también general de cómo está desarrollándose el sistema capitalista, por decirlo de alguna manera, también ahí están ocurriendo musicalidades y frecuencias que no son atrapables por la industria
pero que sí son atrapables por otras instancias, vamos a decir, estatales y de otro tipo de cosas que están ejerciendo dominio, pero que también vamos a encontrar otras formas que no están dentro de esas mismas estructuras. O sea, así como la música occidental, el sistema capitalista, también habrá otro tipo de músicas que también generen otras impugnaciones u otras experiencias, ¿no? Como por ejemplo, la visión económica de los aztecas, pues tiene una musicalidad de otra naturaleza, y no podemos nada más extraer y decir que también es una relación de dominio igual que BMG Arreola o Sony, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si no es posible que en el momento en el cual, por ejemplo, una marcha irrumpe, como esta que se escucha y como muchas otras que hemos experimentado, también estén ahí viviendo, vamos a decirlo así, otras expresiones sonoras no occidentales, no capitalistas, que están también jalando para otros ritmos, porque el hecho histórico es de que aquí había una sociedad que fue capturada por el colonialismo mercantil y todo, y que lleva un desarrollo ahora industrial y financiero, pero que mi planteamiento es de que eso no puede ser borrado totalmente, o mejor dicho, no puede ser borrado porque no es verdad que toda producción humana sea producción capitalista, ¿no? Entonces siempre vamos a tener esa posibilidad de variación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos para detectar esas frecuencias que no escuchamos a primera instancia, pero que ahí las vemos expresadas, ¿no? Casi como en el mundo cuántico, ¿no? Pues no podemos ver directamente un quark, pero sí su expresión, ¿no? Entonces, pero pues ¿cómo le hacemos para generar, no sé si sea adecuado, un aparato epistemológico, sonoro, que es un poquito en el sentido de lo que yo entiendo de la proyección de Carla, para detectar esas funciones sonoras sociales que están ahí emergiendo, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí sobre la mesa. Fíjense que a mí eso se me hace bien interesante porque la música, por así decirlo, que se le llamaría occidental, con 12 tonos ha hecho cosas maravillosas, ¿eh? Cosas realmente hermosísimas. O sea, mucha gente de repente me dice, es que ya parece que odias la música, algo así. No la odio, o sea, a mí me fascina Beethoven, me fascina Chopin, los Beatles, Radiohead, Belinda, Maluma. O sea, sí me explico, con esos 12 tonos se han hecho cosas maravillosas. Pero fíjense, ahorita me gustaría tomar algo que se mencionaba sobre los ragas y todo eso y cómo se ha ido incorporando un poco. Pero si se fijan, esas músicas incluso de repente las que les puede dejar algún objetivo al capital, las va capturando. Vamos a poner el ejemplo de la chica de Ipanema. La chica de Ipanema, en la versión brasileña, sonaba mucho más disonante. La versión original que se compuso, tenía una armonía mucho más compleja y más disonante con respecto a la melodía. Cuando llega a Estados Unidos, la banda gringa decide que esas disonancias y esos batimientos, que la palabra es bonita, ¿no? Batimiento también, o sea, que esos batimientos y esas disonancias no son aceptables. Entonces la blanquifica, por así decirlo, y hace la versión que ahora tenemos de la chica de Ipanema, que todo mundo quizá aborrecemos, pero ya la aborrecemos porque la escuchamos en su versión más rancia y fresoide que te puedes imaginar. Pero si la seguimos escuchando con la versión original o la armonía original que tenía, manejaba todo este tipo de choques y contrastes que le daba una cosa muy bonita, ¿no? Y que le daba también como este mensaje de que era la cuestión de que pues es una chica a la que ves y que no te puedes acercar según esto, ¿no? Pero ahí, si se fijan, igual aparece otra vez, ¿no? Los enunciados de la heteronorma. Si se fijan, los enunciados de la heteronorma está llena la música. Véanla en toda la música, está llena de eso. Porque a veces, por ejemplo, a la gente le cuesta trabajo escuchar música, o sea, música pura, música sin letra. Si se fijan, hay una dificultad para escuchar eso, o las músicas orientales o todo eso. Había un pedagogo que se llamaba François de Lalande, que decía que entre más
entre más se lograba que los niños lograran tener una escucha tonal, es decir, bajo los 12 tonos, menos aceptaban las otras músicas y que lo mismo iba a pasar con la gente adulta. Y fíjense, pónganle un día a gente adulta o a niños ciertas músicas muy, por ejemplo, tibetanas, prehispánicas, brasileñas, de las Amazonas y todo, y mucha gente va a decir eso no es música. Entonces, por eso, en un texto que estuvimos pensando para regresar a lo que mencionábamos sobre Carla, más que pensar de un paisaje, ¿no? De un paisaje sonoro, pensábamos en un ritual sonoro. Lo que ocurre ahí en la marcha es un ritual. ¿De qué naturaleza? Yo no lo sé, pero es un ritual donde se está usando el sonido. Los chamanes usaron el sonido para curar, la gente cristiana y católica utiliza el sonido para entrar en contacto con Dios, el budismo también utiliza el sonido. Si fijan, el sonido siempre está atravesado y vinculado de algún modo con tener algo con el poder, ¿no? Con tener incluso el psicoanálisis, su elemento, uno de sus elementos primordiales es el silencio, ¿no? Que es un elemento también musical. Entonces, pues por ahí va, sí, me gustaría si pudiéramos pensar eso también en el término de un ritual, y desde el término de un ritual ya podríamos como, no sé si pudiéramos colegir otro tipo de situaciones en el audio que escuchamos. Ay, yo tengo un montón de comentarios, pero bueno, escuchándolos Échalos todos. Desde esta crítica, ¿no? Que Fabián pone en la mesa, proveniente esta del antiedipo, ¿no? Con Deleuze y Guattari, con el psicoanálisis, que yo coincido, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Hay psicoanálisis a psicoanálisis, y bueno, hay de alguna forma un elemento o una dinámica para que el sujeto se ingrese a lo social, ¿no? Entonces, en ese ingreso a lo social podemos decir, o desde ahí podemos hablar de una función materna y una función paterna que no tiene nada que ver con una persona, pues, ¿no? Es un modo de cómo podemos adquirir lenguaje y estar aquí un tanto comunicándonos y poniéndonos de acuerdo en algunas cosas y en otras, pues no, ¿no? Y ahorita que escuchaba los momentos musicales que están puntualizando y que detecto en la marcha, se me vienen tres momentos, ¿no? Uno que es el grito, cuando hay momentos que cuando en la marcha gritan, se enciende la alarma de la patrulla, de la patrulla, ¿no? Entonces es la sirena. y pensaría que no es cualquier palabra, pues, ¿no? Se grita y entonces inicia el ¿Por qué tendría la necesidad, la autoridad de iniciar o de hacer encender la sirena? Otro de los momentos que habla Oscar con esta cuestión de las armonías y desarmonías, que bueno, hay veces que chocan y así, hay un momento en donde dicen, no tenemos miedo, pero se alcanza a escuchar que hay sí tenemos miedo, entonces, ¿eso qué es? ¿Un regreso de la armonía? O sea, es algo que o sí son unas mujeres que dicen no tenemos miedo y otras que dicen sí tenemos miedo, ¿no? Pero se alcanza a detectar eso, ¿no? Y otra que es esto que trae a la mesa Fabián, ¿no? Con esto del perreo, del reggaetón. Hubo un momento en la marcha donde dicen, la canción va como muy movida, incluso va un poco marcando el movimiento de los pasos y del cuerpo, y en un momento la voz que dirige dicen, perren chicas, ¿no? En la marcha, pues, ¿no? Entonces, esto me parece interesante, no para colocarlo en si bien o mal, sino en la dinámica, pues, ¿no? Que se está generando y los momentos en que la marcha también tiene como de tensión, de seriedad, pero también de diversión, que a veces toca como ciertos momentos como si se estuviera en un carnaval, ¿no?
Entonces, bueno, eso fue lo que se me ocurrió ahorita escuchándolos. Me hacías pensar, Carla, en un libro de poesías precioso de Cel Cabrera, que se llama Perras, justamente. Y tiene un rollo con eso, ¿no? Está dialogando con lo que es considerado perresco, en el sentido desde la Sinfonía de las Civilizaciones como algo que hay que denostar o criticar. Y dicen, no, nosotras somos perras y nos unimos en jaurías, ¿no? Me encanta porque justamente ahí está otra vez la potencia, en el buen sentido, de la voz y del potencial subversivo hasta de la poesía, ¿no? Con esto que decías de las sirenas, no lo había pensado. Había pensado en por qué se llaman así, pero tú lo llevas a otro nivel y me encanta. Me devolviste a mi época adolescente, contestataria en otro sentido, y más que huir de las sirenas, nos acercábamos, ¿no? Y era ir y arremeter en contra de los que representaban eso, ¿no? No era escapar de la sirena, sino como butes, acercarse y ver qué pasa, ¿no? Arriesgarse a ir no contra la sirena, porque me parece que ahí podría pensarse en otro sentido. Acercarse a ella, escucharla y no escapar, ¿no? Para que algo se produjera, ¿no? Y ahí es cuando la policía, justamente, no la sirena, la policía se detiene y dice, ay cabrón, sí están haciendo algo, ¿no? Y eso se ve en las marchas, por ejemplo, en muchas de las marchas que se dan ahora, ¿no? Sí, hay un choque constante, pero está la posibilidad justamente de ir hacia eso, ¿no? Para frenar su impostura. Pensaba también en otra cosa que dijo hace un tiempo, en otra cosa que estaba escuchando, un sujeto que se llama Bernard Minet, me pareció bastante lindo, que dice, el tiempo, la eternidad del espacio, nace de una interferencia irremediable. Volviendo a los ragas y a otras cuestiones musicales, justamente me parece que la interferencia es lo que tiene ese poder provocativo de hacer reaccionar, ¿no? Cuando uno escucha una cosa, como dicen, armónica, uno está como más o menos en cierta constancia, ¿no? Pero cuando truena algo, cuando algo se calla o cuando hace un ruido, cuando grita, es cuando uno voltea, ¿no? O dirige su oreja a eso que está produciendo interferencia. Y me parece que ahí está vuelvo a lo mismo, al potencial subversivo de las marchas, ¿no? Ya para terminar con la idea, te comenté de un texto de Patrick Johansson hace, no sé, un par de meses, Carla, que habla de los albures y otras cuestiones, el canto en la época prehispánica. Y volví a eso también, ¿no? Dice, todas las mujeres entre los pueblos originarios en México, en Mesoamérica, todas las mujeres son imágenes de la Cihuacóatl, la mujer serpiente, Yaocíhuatl, la mujer guerrera, la madre, por lo que su cuerpo, su voz y sus palabras pueden ser un arma terrible. El canto de mujeres, el Cihuacuicatl, sin dejar de provocar hilaridad y placer, movía fuerzas ocultas del erotismo hacia las que lo cantaban y bailaban, ¿no? Las mujeres cantando, las mujeres movilizándose, bailando, haciendo cosas, ya eran un ruido para esa sinfonía de las civilizaciones que empezaba a tomar distancia, ¿no? El tema es que ahora es cada vez más difícil arremeter contra eso que ya está enquistado, ¿no? El sistema, el capitalismo, el discurso del mercado son cada vez más voraces y cada vez más, no sé cómo llamarlo, no significa que no podamos ir contra ellos, pero me parece que sí hay una dificultad ahí presente con respecto a lo que se hace, ¿no? Incluso desde los discursos de ciertos personajes que representan a la izquierda, ¿no? ¿Por qué dañan nuestros monumentos? ¿Por qué no sé qué? Así como de, güey, es una piedra. Qué bueno que lo dañen, no sé. Estoy volando.
Fíjense que sumando esto que menciona Javier y que se me ocurrió ahorita, ¿no? Como la palabra de perreo, y me acordé de que hay una parte donde eh, Deleuze y Guattari no quieren a los perritos y a los gatitos. No, a mí la verdad sí me caen bien, a mí sí me gustan mucho, que porque son una ridiculización del animal, ¿no? Según Deleuze y Guattari. Bueno, entonces, pero aquí me parece que podríamos conectarlo un poco con eso porque, este me parece interesante que lo que se escuche es el perreo. Vamos al Spotify y pongamos cuántos millones de escucha tiene el perreo. Tiene millones y millones. ¿Por qué no escuchamos músicas de menores? ¿Por qué no escuchamos otras músicas? ¿Por qué el perreo? ¿Por qué va a tener que ser subversivo el perreo? ¿En qué sentido? O sea, sí me explico, o sea, y tampoco estoy diciendo que pongan metal, porque ahí está Metallica, que fueron de los primeros que se quejaron cuando la gente compartía gratis las canciones de Napster, gringos así, fresas, disque rudos, haciendo ahí de, ay, no copien mi música y no sé qué, ahí está otro. Ahí está el poder está en todas partes, ¿eh? No esconde nada, como diría Leonor Silvestri, no esconde nada, pero aquí hay que ver esta cuestión de que me parece que el perreo, o sea, al tener a los perros, a las perras, etcétera, como sea, actualmente dentro de las casas, han perdido cierta parte de su animalidad, ¿no? Entonces, no sé si se está incitando, posiblemente no, pero si se está incitando también a una domesticación al hablar de cierto, porque el perreo también implica un movimiento que se tiene que hacer de tal modo. Si no lo haces así, no es perreo. Tienes que aprender a hacerlo bien, porque si no, ¿qué estás haciendo? Eso no es sexy. ¿No? O sea, sí me explico, hay una militancia también de lo que decíamos hace rato, también hay un modo correcto de perrear y un modo incorrecto de perrear. Entonces ahí se está dando toda una serie de domesticaciones del cuerpo. Entonces, como que habría que pensarlas por ahí. Yo no sé si esté bien o si esté mal, o sea, sí me explico, pero cómo se van articulando como todas estas lógicas que parecían animales, pero hay que escucharlas con mayor claridad. Jacques Attali tiene un texto muy bonito que se llama Ruidos, que no sé si lo conozcan, es del 77, ya es viejito, pero tiene algunas ideas que todavía hoy resultan interesantes, porque sobre lo que decía Javier sobre el ruido, y decía, ¿no? Attali dice algo muy bonito, ¿no? Que nació el orden, bueno, o sea, como que nació el mundo y su contrario, que es el ruido, ¿no? Y entonces, ante el ruido, nació la música. Si me explico, para controlar al ruido. O sea, es una cosa muy peculiar, muy bonita. Y pues nada, pues eso es lo que ahorita me queda de reflexión de eso, digo, de esta alianza que hay por lo menos en esta grabación de campo de la policía, las sirenas, ¿no? Y cómo se va conectando todo, ¿no? Como lo que veníamos hablando de Butes, ahorita también cómo lo conectó Javier y etcétera. Y me parece que va teniendo como una onda muy interesante por aquí. Ujú. Sin duda está aquí bastante nutrido todos los elementos. Sin duda esto va a colaborar intensamente a esta investigación. Estamos llegando a la parte final de la sesión. Entonces, no sé, Carla, si quieres hacer ahí un comentario final y luego pasamos a unas palabras finales de también los compañeros. No, pues muchas gracias por todo esto que se vienen comentando, ¿no? Y que se han abierto aquí en este espacio. Sí, me parece bien interesante cómo bueno, los cuatro bueno, yo los conocí a los tres, pero no nos conocíamos en grupo, y cómo coinciden, ¿no? Algunos textos en la inquietud de cada uno, ¿no? O sea, ahí está Quiñar, ahí está Thalía, ahí está la música incluso, ¿no? El perreo, no es cierto. Pero bueno, ¿cómo de alguna forma hemos estado como inmersos pues a esta inquietud de la escucha con el sonido, con lo musical y cómo se entremezclan? Me encantó esto de por qué se le dice hueso, ¿no? A los que son los hueseros. Eso me dejó ahorita pensando, pero bueno, eso ya es, no sé si se aleja un poquito de mi tema. Pero, bueno, pues a mí me dio muchos guiños para hacer
algunos planteamientos, y bueno, me queda pues agradecer, ¿no?, esta participación, que hayan estado acá acompañándome. Gracias, Oscar, Javier, Fabián, y bueno, pues no sé si quieren comentar algo. Pues no sé si alguien quiera comentar antes. Adelante, Fabián. Pues fíjense que a mí me gustaría cerrar con una frase de Fernand de Ligny, que es un tipo muy, muy extraño, muy peculiar. Entonces con eso me gustaría cerrar hoy, ¿no? Dice, lo inconsciente, es cierto el psicoanálisis. Para mí el psicoanálisis es una lengua curiosamente extranjera. Creí que podía aprenderla leyendo textos escritos en la única lengua que conozco, el francés. Imposible. Tuve la misma vicisitud siendo más joven con el inglés, el latín, el griego y las matemáticas. Sin embargo, esta vez los textos estaban escritos en lengua francesa, de la cual soy más bien entusiasta. No lograba comprender. Y me dije que se trataba sin duda de una especie de doble lengua. Me ha sucedido frecuentar personas que hablaban psicoanálisis. Yo hablaba también en mi lengua natal. Me parecía que mis afirmaciones me volvían traducidas, interpretadas, como suele decirse, y ya no las comprendía, lo cual produce un efecto divertido, como si los otros estuvieran retosando en una piscina cuya agua yo no veía. Entonces, pues con eso me gustaría cerrar y con el análisis del paisaje sonoro o de las grabaciones de campo, como se les gusta llamar, sobre una cuestión más textual, política, de lo que se está poniendo ahí en juego, porque no se está ocultando nada ahí, ¿eh? O sea, ahí está ahí está todo el dispositivo, que solamente lo tenemos que ir escuchando, y que yo recomendaría, por ejemplo, leer las 10 tesis de la investigación sonora militante del colectivo Ultrared, que andan por ahí, y que tienen que ver mucho como con este tipo de cuestiones que hemos venido platicando hasta hoy. Y pues muchas gracias, Carla, por invitarme y por estar aquí con ustedes. Fue muy bonito, muy interesante. Gracias. Javier. Gracias, Fabián. Ahorita que te escuchaba, Fabián, Javier, con lo de la lengua materna, ahí es que hace un estudio ahí de la lengua materna, si existe, si no existe, ¿no? Y hay una controversia ahí con el mismo Freud, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que este texto con el que termina Fabián, referente a tu libro. Eso, ¿no? Justo pensar en la lengua materna. Zvetaeva dice, no hay lengua materna, y estoy más que de acuerdo. En la medida que uno puede renunciar a su lengua natal, que ya no es lo mismo que materna, puede empezar a escuchar otras, ¿no? Uno tiene que renunciar a eso que se considera del origen para poder escuchar otras cosas, ¿no? Y me parece que en eso reside también la cuestión de las marchas y de todas las consignas que aparecen, no solo en el feminismo, ¿no? sino en otros espacios, ¿no? Habría que empezar a intentar escuchar eso que está en otra lengua, no necesariamente renunciando a la nuestra, pero sin pretender interpretarlo en nuestra propia lengua, ¿no? Porque justamente ahí es cuando nosotros terminamos imponiendo lo que el otro está diciendo, y no necesariamente es así, ¿no? Eso, a propósito, pensaba cuando decías del perreo, Carla, que no es lo mismo twerking que perreo, ¿no? A mí no me gusta el perreo, no me gusta el reggaetón, no me gustan esas cosas, eso sí quiero que quede bien claro, pero me parece que no es precisamente lo mismo, ¿no? Y justamente ahí hay una extracción del discurso o de la universalidad del inglés, por ejemplo, ¿no? Como una lengua que se habla en todo el mundo y con la que uno puede pretender comunicarse. No sé, pensaba muchas cosas, pero muchas gracias por la invitación, Carla. Estuvo buenísimo. Y gracias, Oscar, Fabián. Me encantó dialogar con ustedes.
Igualmente, pues muchas gracias también, Javier, Fabián, un gusto escucharles. Carla, muchas gracias también aquí por hacerme partícipe aquí de esta investigación, y pues también agradecerles en general haber estado aquí en Radio El Azufre, en Tañer Las Cuerdas. Este es el episodio 2 de 3. Mañana tenemos sábado por la tarde un tercer episodio donde se seguirán ahí profundizando estas cosas, y pues sin duda muy agradecido porque han sido todas ideas muy, muy estimulantes. Entonces, pues si les parece, Carla, no sé si precises algo más. Pues en ese caso, pues nos despedimos del aire, también agradeciendo a todos los que nos siguieron en vivo y a los que en las repeticiones también estarán escuchándonos. Así que esto fue Tañer las Cuerdas en Radio El Azufre, y nos vemos a la próxima. Las Cuerdas. Esta es la señal del azufre. Radio del Azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico.